tiene cáncer ramificada ella. Y empieza, ya está en la clínica, empieza mañana con tratamiento de quimioterapia, pero también retirar las células madre, porque ya tiene bastante avanzado el cáncer. Así que quiero que nos unamos en oración. Sergio y Paula trajeron los niños para darle como una distracción, salir un rato con ellos, pero papá y mamá están en la clínica en estos momentos. Ellos son de Temuco, la familia, ¿sí? Que podemos orar un momentito, ¿sí? Te pido que ores en tu corazón también, que podemos clamar por Natalia. Señor, nos acercamos en el nombre de Jesús, como iglesia, como cuerpo, sobre miembros de tu cuerpo, Señor. Familia, joven, Señor. Y clamamos por Natalia Retemal, Señor. Queremos orar, Señor, en tu nombre, Jesús. Y dado la autoridad que nos ha dado, Señor, decimos a ese cáncer que se deshaga en el nombre de Jesús. Que se quita toda enfermedad de su cuerpo en el nombre de Jesús. Y unánimos, orando juntos, Señor, clamamos por Natalia en estos momentos, Señor. Pedimos tu poder que desciende sobre ella, Señor. Aún en el lugar donde está, dale paz a ella, a la familia, Señor. Y ordenamos a esa enfermedad que se vaya de su cuerpo. Y todo espíritu de enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Y declaramos una sanidad entera y completa sobre el cuerpo de Natalia. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Dios. Vamos a orar luego también por el mensaje. Señor, te pedimos que tú vengas sobre esta tu palabra. Que hablas a nuestro corazón. Que abres nuestra mente. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor. En nuestro interior, Señor. Haga que nuestras mentes y corazones, Señor, sean absorbentes a la comprensión de tu palabra, a la revelación. Señor, nútrenos, Señor, con tu palabra. Desafíanos, Señor. Y que podemos vivir lo que ahí está escrito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. He sentido la carga de compartir sobre el tema, un tema sencillo que se llama, parece en Juan 15, permanecer en mí, ¿ya? Y así que si tienes tu Biblia, lo puedes abrir en Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el 1 al 5. Es muy hermoso parte de la Biblia. Me encanta cómo Jesús usaba los términos sencillos. Gente que trabajaban en el campo podría entender muy bien cuando usaba estos términos de explicar. Me acuerdo también cuando recién pastoreando en la viña en Maipú, estaba leyendo un libro y hablaba de un pastor que iba a enseñar sobre esto. Así que tomó una ramita de una parra, así se dice, y lo trajo a su oficina para que un ratito separado del tronco podría verse cómo se había secado en un par de semanas. Así que trajo lo dejó en su oficina, pero cuando la secretaria encontró esta cuestión seca, la botó. Entonces me reí porque obviamente aquí dice, si se seca, de verdad no te sirve para mucho y se bota. Así que extrañamente en esa fecha, era como así, la iglesia allá, si ve las puntas ahí arriba, tenemos un pequeño galponcito y el triángulo ahí arriba daba a la casa del vecino ahí.
Y no que entró una de estas cositas que se llaman, tiene un nombre, sarmiento, algo así. Esa cosita que empieza a crecer de la vid y entró por ese triangulito, ¡pum! Y empezó a crecer hojitas, empezó a colgar una rama para abajo. Dije, ya, qué bacano. Entonces agarré un pedacito, le dejé en mi oficina para mostrar la diferencia entre esa que estaba verde y había pasado un par de días y se empezó a secar. Dije, ya, domingo lo voy a mostrarle. Mira, acá, y ese estaba detrás del púlpito, donde entraba en el escenario, así. Por allá entraba. Entonces estaba colgando la verde y le dije, mira, esta le he separado una sola semana y mira cómo se ve. Y no, que la secretaria lo encontró y la botó. ¿Te das cuenta que la cuestión seca no sirve para nada? Para Jesús también. Los canutos secos no sirven para nada. No, de verdad, este tema obviamente es muy cerca del corazón de Jesús, porque Él dijo, en este es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En qué es glorificado el Padre? Que llevo fruto, mucho fruto. En ese es glorificado mi Padre. Tú sabes, si tú eres un canuto y sabes dónde vas, sabes por lo cual vives, tú vives por una sola razón. Si has entendido que tú eres un cristiano y por qué estás aquí en la tierra, tú has llegado a entender que tú vives para una sola razón: glorificar a Dios. Muchos no han cachado el mote todavía y vivimos para nosotros mismos, vivimos para ser personas importantes, vivimos por miles de razones. Pero no hemos entendido que cada segundo que yo vivo con un solo propósito, y eso es glorificar a Dios. A una persona nueva eso suena como muy aburrido, así como muy extraño. Pero cuando tú entras en la grandeza de quién es Dios y quién es su persona, vivir para glorificar a Dios es lo más grande que un ser humano puede hacer aquí en la tierra. No hay mayor gloria para un ser humano sino glorificar a Dios. No hay. No hay nada más importante para un ser humano en la tierra que glorificar a Dios. Y a veces como cristianos nos desconectamos del verdadero sentir de la vida y empezamos a vivir nuestra propia vida y hacer nuestras propias cosas. Pero la razón por la cual estamos acá es para glorificar a Dios. Y una de las maneras que glorificamos a Dios es llevando fruto. El problema es que no podemos llevar fruto por nosotros mismos, está claro. Vamos a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corto, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Acá es muy hermosa la explicación y produce dos cosas. Produce que somos muy desafiados porque esté la necesidad de producir fruto. Pero por otro lado da un gran descanso saber que yo no puedo producir fruto. Y no soy yo que tengo que producir el fruto. Relajo. Desafío y relajo. Debes producir fruto, pero no depende de ti producir el fruto.
Él va a producir el fruto. Tú solamente tienes que permanecer en Él. Y esto es la gran misterio, no sé si se dice así, Él. Ella ya está convertido. El gran misterio de la vida cristiana está aquí. Desde el concepto de la ley y el obedecer mandamientos, el ser humano de naturaleza carnal siempre tiende a querer justificarse por portarse bien. Y cuando quiere justificarse por portarse bien, intenta portarse bien. Y esto es el gran fracaso de la vida cristiana. El intentar, con la propia fuerza, portarse bien. Pablo, hablando de los Gálatas, dijo, oh Gálatas, tontitos, en nuestro lenguaje de hoy, ¿ya? ¿Quién los despabiló? ¿Quién los engañó? ¿Quién los engrupió? Sería versión Viña Ágape, Gálatas, capítulo 3. ¿Quién los engrupió? Habiendo partido en el Espíritu, ahora estás tratando de mejorar tu vida por tus propias fuerzas. Eso es lo que dice en Gálatas capítulo 3. Entonces, esto es el gran misterio, es permanecer en Él. Y Él va a producir los frutos en nosotros. Y esto es nuestra responsabilidad. El que permanece en Él, Dios va a permanecer en Él. Y Él mismo, Jesús mismo, va a producir los frutos. Nuestro es el permanecer en Él. Nuestro es quedar en Él. Nuestro es quedar ahí en todo momento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es permanecer en Él. Porque puede haber distintos entendimientos, distintos conceptos de qué es permanecer en Él. Primeramente tenemos que entrar en Él para poder permanecer en Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón humano, eso es cuando nosotros entramos en Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Entramos en el reino y el reino entra en nosotros. Ahora, teológicamente, estamos todos ahora en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Él, muertos con Él, sepultados con Él y resucitamos en Él a una nueva vida y ahora estamos en Él. Nuestra posición delante de Dios es en Cristo Jesús. Pero eso puede ser nada más teología por un momento. Porque estar en Él es una experiencia. Es nuestra posición teológica en Cristo, pero también debe ser una experiencia. Si yo estoy repitiéndome todo el día, yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo, pero no estoy viviendo la experiencia de estar en Cristo, me estoy engañando a mí mismo. Entonces, en Cristo, aunque es una posición teológica en la cual nos encontramos, en Cristo también es una experiencia. Y no podemos divorciar nuestra teología de nuestra experiencia. Tiene que ir mano en mano. Entonces, si estamos en Cristo, tiene que haber una experiencia en tu vida de lo que es vivir en Cristo. Entonces, entramos en Él. Ahora, ¿qué es permanecer? Entonces, después de haber entrado en Él, quiero leer 1 Juan 4:16. Es muy hermoso. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Sí, de verdad lo hemos. De eso se trata la adoración hoy en la mañana. Llegar a saber y creer que Dios nos ama. Una verdad de lo más importante en la Biblia para un cristiano. Llegar a saber y creer que Dios nos ama.
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es una permanecer recíproca. Si nosotros permanecemos en amor, nosotros permanecemos en Jesús, Él permanece en nosotros. Y Él produce los frutos. Ahora, en la experiencia, ¿qué significa permanecer en Él? En la experiencia significa que día a día nosotros debemos tener una conexión con Dios. Unirnos con Él en mente y corazón, es decir, para nosotros en la viña, intimidad. Intimidad con Dios es clave para permanecer en Dios, porque partimos nuestra relación en la mañana y nos conectamos con Dios. Parte de tu intimidad debe ser también momentos de confesar. Si tú has pecado contra Dios, has hecho algo feo, confiéselo, porque de alguna forma el pecado forma una barrera, pero si tú confiesas, tú luego te quitas la barrera y te unes con Él. Entonces, vivir en una relación con Dios íntima es la primera esencia de permanecer en Dios, tener una relación íntima con Dios. La intimidad podemos hablar de muchas cosas, pero la Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Dios le encanta que seamos honestos con Él, que seamos reales con Él, real con nuestros propios errores, real con nuestros propios pecados, que lo confesamos y que seamos real con Él, que no andamos escondiendo nuestras cosas. Dice claramente en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de Él, recibirá misericordia. Esa recibirá misericordia es el actuar de Dios en nuestro interior. Es decir, Dios va a seguir moviendo en tu interior mientras que tú tienes cuentas cortitas con Dios. Ahora, quiero aclarar desde el principio, esto no significa, si cometemos un pecado en el día, que Dios le va a quitar de nosotros su Espíritu Santo. Recuerda la Biblia cuando David pecó heavy, ¿cierto? Adulteró, mintió, cometió un homicidio, y en su arrepentimiento en Salmo 51 dices, no quites de mí tu Espíritu Santo. Mira, con tantos asquerosos pecados que él cometió, uno podrá pensar que el Espíritu Santo ya se había arrancado muy lejos de David, pero todavía estaba por ahí. Aunque rinconada, pero ahí estaba el Espíritu Santo y Dios no retiró su Espíritu Santo de la vida de David. ¿Ya? Entonces, aunque ofendemos el Espíritu Santo y se puede entristecer el Espíritu Santo, Él no se va a retirar de nuestras vidas de un día a otro, o aún por un grave pecado que cometemos como David, el Espíritu Santo no se va a retirar de nuestras vidas. Él siempre va a estar ahí con nosotros, redarguyéndonos, confrontándonos, dándonos convicción de pecado y atrayéndonos cada día más a una mayor intimidad con Dios, instándonos a una relación con Él. Así que primer parte es permanecer en Dios, es tener una relación de intimidad con Dios. Permanecer en Dios es aprender a mover bajo las instrucciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a morar en nosotros y Él es ahora nuestro maestro. Él ahora es nuestra guía. Él es que revela el Padre a nosotros. Él es que nos atrae hacia Dios. Y nosotros tenemos que despertar y entender de que el Señor Jesús, que es el Señor de todo el universo, yo sé que si Él entró a esas puertas, así de verdad, en todo su esplendor y gloria, todos estaremos de vuelta de rodillas, reconociendo el Señor Jesús, Rey de todos los reyes. Pero ese mismo Señor
te lo advierto, vive en tu corazón. No es otro Señor. Nunca hemos usado el término el Espíritu Santo Señor. Decimos Señor Jesús, pero nunca hemos dicho Señor Espíritu Santo. Pero esa es la verdad. Es Señor Espíritu Santo. Porque es Dios. Y nosotros, cuando crezcamos como cristianos, debemos entender que las pequeñas guías y instrucciones del Espíritu Santo es Espíritu Santo Señor. Y a la medida que tú y yo aprendemos a ser sensibles al Espíritu Santo, porque los fariseos y los líderes religiosos del tiempo de Jesús no cacharon la hora de la visitación de Dios. Dios tomó un cuerpo humano y vino a vivir entre los seres humanos. Dios mismo. Y los seres humanos eran tan ciegos, lo trataron como cualquier cosa. No sé cómo va a ser por todos esos soldados romanos que los golpearon en la espalda y los escupieron y pegaron la corona de espinas en la cabeza y toma, tontín, toma esto. Y no entendieron quién era. No sé cómo va a ser el día del juicio para esa gente. ¿Sabía que fuiste tú que tomaste el palito y le diste al creador del universo? Va a ser horrible, yo creo, ese día. No entender quién estaba delante de ti, lo trataste como cualquiera. El rey del universo. Déjame decirte, tú y yo lo hacemos todos los días con el Espíritu Santo. Todos los días. Cuando no oímos la voz de Dios y no entendemos por nuestro vivir quién está en nosotros y quién está morando en nosotros y escuchamos su voz, eso es lo que está pasando. Acompáñame para entender lo que estoy diciendo, porque a lo mejor a ti te puede sonar un poquito grave lo que estoy diciendo, pero te invito que me acompañes en Efesios 4, 30 al 32. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Esta es NTV, ¿ya? La versión Biblia NTV, nueva traducción viviente. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdonándose unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así como los fariseos no entendieron que estaba Jesús ahí mismo, el Rey del universo, y lo trataron como cualquiera. Nosotros por nuestro vivir, cómo vivimos y qué hacemos como cristianos, podemos hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos con Jesús. Nosotros lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Porque no reconocemos quién es que vive en nosotros. El apóstol Pablo llegó a punto de tener que escribir, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo
entienden quién es el que vive dentro de ustedes. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Por eso la versión dice, de la forma en que viven. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y luego nos da las instrucciones de vivir una vida, obviamente, de misericordia, digamos, de buena conducta. Ahora, si me unes conmigo en todo este proceso, podemos ver en Juan 14, 21, Jesús, mira, lo vamos a unir dos versículos. Vamos a unir Juan capítulo 15, versículo 9, y lo vamos a unir con Juan 14, 21, y vamos a leerlos, ¿ya? Y simplemente es esto. Juan 15, 9 al 10 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Quédate en mi amor. Para un cristiano esto es sumamente importante, que tú y yo permanezcamos en el amor de Dios. ¿Ya? ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Vamos a ver eso. Simplemente es así como Juan 14, 21. El que es el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. En el versículo 23 dice, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él, en la otra versión, nuestra morada. Si obedecemos los mandamientos, Él vendrá a vivir en nosotros. Hará su morada, hará que nosotros seamos el lugar donde vive Dios. No sé si tú quieres eso, pero yo quiero eso. Yo quiero que Dios venga a vivir en mí. ¿Cierto? ¿Y cuál es el secreto? Dice, permanezca en mi amor. Si obedeces mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, viviendo una vida de obediencia, permaneció en el amor de su Padre. Para Jesús poder enfrentar toda su aflicción, su rechazo, la persecución, la dificultad y el sufrimiento, Jesús encontró su refugio y su fuerza en el amor del Padre. La aprobación del Padre. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia, ¿cierto? Y esta aprobación y ese amor del Padre es el refugio y la fuerza de Jesús por medio de la relación que tuvo con el Padre. Ahora, cuando dice, si obedeces mis mandamientos, así como dice, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Alguien puede relatar los mandamientos de Jesús? Te pillé, ¿eh? A lo mejor logras nombrar uno. Eso. Sí, es tu nuevo mandamiento os doy, que amáis los unos a los otros como yo os he amado. Ya. Y otro, porque dice mandamientos. Ya. ¿Ah? Claro, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ama a Dios con todo tu corazón. Eso lo sabemos del Antiguo Testamento. Pero no tenemos otro mandamiento fuera del primer mandamiento que Jesús lo repitió en su ministerio
cuando le preguntaron, y el mandamiento que dio a sus discípulos. Esos son los dos mandamientos que tenemos. ¿Alguien cacha otro? Eso es una comisión. Eso lo entendemos como una comisión. Vaya, haga esto, ¿cierto? Entonces, la gran comisión. Si resumimos eso, podemos entender que el mandamiento, dice la Escritura, toda la ley y los profetas se resumen en una cosa. ¿Cuál es eso? Ama a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y todos los profetas. Si es que tú vives para amar a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo, tú vas a cumplir toda la ley y todos los profetas. Se reduce a algo sencillo. Pero yo te quiero llevar un paso más allá. El concepto del nuevo pacto es el concepto de ya no vivir obedeciendo mandamientos. Si tú lees capítulo 3 de 2 Corintios, Pablo revela todo el misterio del nuevo pacto y cómo esto funciona. Y dice, ya no tenemos las tablas de la ley, sino ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo ha llegado a ser, podemos decir, nuestros mandamientos. Porque Él nos enseña del bien y del mal. La ley era ahí para instruirnos qué era malo y qué era bueno. Pero ya nosotros no descansamos en la ley, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es Él que nos enseña. Es la unción y nos guiará a toda verdad. Por lo cual es la relación que tenemos nosotros a diarios con el Espíritu Santo, escuchando el Espíritu Santo, obedeciendo el Espíritu Santo y moviéndonos con el Espíritu Santo. Y esto es lo que para nosotros ahora es semejante a los mandamientos. Oír la voz del Espíritu Santo y obedecer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta es la esencia ahora de permanecer en Él. Segundo punto dije, primero es una relación de intimidad con Dios. Lo segundo es mover con las direcciones del Espíritu Santo. Él es nuestra nueva ley. Él nos dice qué es bueno, qué es malo. Él nos instruye. Él nos redarguye la conciencia y nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es Él que nos enseña. Es el Espíritu Santo a quien nosotros tenemos que hacerle caso. Y es fácil ofender el Espíritu Santo. Es fácil no pescar el Espíritu Santo. Es fácil ir en contra del Espíritu Santo porque es caballero. Y no se impone. Esté ahí calladito en tu vida diciendo, mira, no te aconsejo por allá, ándate por acá. Y a veces somos igual que los fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Sabes qué más? No tenía ahí contigo. ¿Y cómo lo decimos? No lo decimos conscientemente, sino lo decimos en la forma que vivimos. Recuerda ese versículo que leí, simplemente, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces, somos ahora redarguidos, somos enseñados por el Espíritu Santo y tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo y no salir de las direcciones que el Espíritu Santo nos está dando momento a momento. ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos en esta lucha durante el día, constantemente. Y he notado algunos momentos en que nosotros podemos decir, pisamos fuera. Hay momentos en el día donde tú y yo andamos con Dios y en el otro momento no permanecemos más en Él. Tomamos un paso para el lado, pisamos fuera de Él. Al pisar fuera de Él, es entristecido el Espíritu Santo.
Y nosotros debemos reconocer eso y volver a tomar un paso hacia adentro y seguir con Él. Esto lo voy a explicar. Pero esto es en todas las cosas de tu día. Ahora entiéndeme. Si tú me entiendes mal hoy, tú vas a entender esto como una cosa terriblemente esclavizante. Pero si tú entiendes que esta brota de una relación de amor, esto te va a provocar como pasión. Entonces, depende de cómo tú entiendes lo que voy a decir hoy, o se te convierte en una terrible carga, o se te convierte en una aventura de pasión, de vivir cada momento con Dios, la aventura de la vida, oyendo el Espíritu Santo, siendo sensible a Él, queriendo que Él te habla, que te guía, que tu oído está atento, no solamente para ti, sino las personas que están alrededor tuyo. Se vuelven una aventura todos los días. Anoté algunas de las cosas cuando pisamos afuera. Después en la mañana era muy tarde de hacer un cuadro comparativo y no en esta forma, pero lo vamos a tener que escuchar de esta forma ahora, ¿ya? El momento que dejamos de amar, pisamos fuera. El que permanece en amor, permanece en Él y Dios en Él. Cuando tú dejas de amar, tú tomas una decisión de no amar, tú pisas fuera. Cuando decides no perdonar, aunque entendemos que perdón muchas veces es un proceso y Dios tiene mucha paciencia, pero cuando negamos perdonar, pisamos fuera. Al reaccionar con violencia, pisamos fuera. Todos estos tienen soluciones y lo vamos a explicar más al rato. Al decidir por placer, por sobre la voluntad de Dios, pisamos fuera. ¿O no? Al poner nuestra esperanza en el billete, pisamos fuera. Al aparentar lo que no somos, pisamos fuera. ¿Sí o no? Al no confesar la envidia y el celo, lo usé dos nada más como un ejemplo. Estamos sintiendo la envidia, estamos sintiendo el celo por otra persona y no decimos nada a Dios, sino como luchamos adentro, odiamos a la persona, ¿cierto? Sentimos el celo, la envidia revolviendo y no vamos a Dios y no lo confesamos y quedamos con esa dándose vuelta. Pisamos fuera. No es el problema sentir la envidia, no es el problema sentir celo. Es cómo manejamos eso lo que sentimos. Y en el momento que lo sentimos, debemos ir a Dios y decir, Señor, esta es la verdad. Esta es la verdad. Siento celo por esta persona, siento envidia, y lo dices la verdad, y lo confiesas. Y aunque a lo mejor que no está resuelto por completo todavía, tú vuelves a entrar. Es decir, aún la envidia que tú sientes, el celo que sientes, no tiene que ser una razón por la cual pisar fuera, sino la forma con que tratas el celo y la envidia. ¿Ok? ¿Qué más? No llevar nuestras cargas a Él, pisamos fuera. Está con un tremendo problema y está llevando la cuestión solo. Y ya está ahí. Y te produce angustia, te produce preocupaciones. Y simplemente nunca leíste Filipenses capítulo 4. Capítulo 1 en adelante, donde dice, no tened por nada estar afanosos, sino con todo súplica y oración. Lleve tus cargas a Dios y Él te dará, ¿cierto?, paz en tu mente, dice, y en tu corazón. Ora por tus cargas.
llévalos a Dios, porque si tú no los llevas, empiezas a llevarlos solos, una de las cosas que va a empezar es la siguiente, va a empezar a murmurar. Cuando los pueblos de Israel salió del desierto y era incómodo, empezaron a murmurar. Cuando tú y yo empezamos a quejar durante el día, pisamos fuera. ¿Por qué? Mira, voy a leerte un versículo muy interesante que habla de esto, si lo pueden encontrar. Se trata de que cuando vivimos, dice, debemos vivir agradecido. Es una de las actitudes que un cristiano debe tener. Y cuando decía la Biblia, dar gracias en todo. Acabas de tener un accidente, chocaste a la persona al lado, machucaste su auto, el auto tuyo, ya llegó los carabineros, te sientes terriblemente avergonzado, te sientes idiota, ¿cierto? Se te fue por lo menos $1,000,000 en un segundo y está ahí. Ahora, dale gracias a Dios por esto. Chao, loco. ¿Por qué? Es como un misterio. Después de los años, como caché el mote un poquito. El versículo que dice, a los que aman a Dios, todo lo que les sucede, para bien les sucede. Entonces, Dios estaba de alguna forma trabajando con mí para provocar el bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Y yo empecé a quejar contra Dios, que Él no me protege, que Él no me aquí, y que Él, ¿por qué aquí? Va a quejar contra Dios. Ahora, tú sabes que Job en sus profundos sufrimientos presentó sus reclamos a Dios. ¿Me entienden, no? Entonces, no estamos diciendo que tú no puedes llevar tus cargas a Dios y decir, Dios, estoy viviendo esto, y descargar tu dolor, tu frustración en tu relación con Dios. Es parte de lo que es una relación. Quedarte mudo ahí con todo esto adentro, no es lo que Dios quiere. Para que tú te estás portando bonito cuando estás lleno de frustración, lleno de dolor, lleno de no sé qué más cosas, y tú te quedas ahí con todo esto atrapado y ni siquiera vas a Dios a decirle cómo te sientes. Eso no es intimidad. Intimidad es abrir tu corazón con Dios, contarle. Pero otra cosa es ya empezar a quejar. Eso es otra cosa. Tú puedes llevar tus cargas a Dios y así como Job es parte de la relación, de entender la voluntad de Dios y luchar con Dios y desarrollar tu relación con Él, cambiar, intercambiar, comunicar, entender, ¿cierto? Es parte de eso. Necesitaba aclarar eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto más? Cuando tomamos control de nuestras vidas, pisamos fuera. Estamos ahí en medio del día, levanté, empecé a caminar con Dios, estaba bien, y surge una situación. Y vino un golpe de preocupación, de angustia, entonces tengo que hacer esto y esto y esto. Empiezan a tomar control de mi vida y de las circunstancias, para yo resolverlo. Y echamos la carga encima así de toda la situación porque yo tengo que resolver esto. Ese es un momento que también pisamos fuera. Sigamos. ¿Qué otras cosas? Buscar en las personas el amor y nuestro valor. En lugar de irnos a Dios y encontrar refugio en Él, que su amor me consuela, su amor me sostiene, su amor me da el valor, entonces voy buscando en otras personas mi valor, en otras personas la aprobación. Ese es otro momento que pisamos fuera. Otras cositas. Vamos a ver si podemos aguantarlos todos. Al dejar que el enojo me domina. Al dejar que el enojo me domina. La Biblia dice, airarse pero no pecar.
Es decir, cuando el enojo me domina, ya piso fuera. Puede que me surge un enojo, pero yo tomo control de ese enojo, como el dominio propio. Pero cuando yo me suelto así como un animal bestia, ¿ya? Después, cuando estáis manejando en el tráfico, alguien se hace una burrada en el tráfico y te quiere puro bajarle y pegarle con un palo, romperle todas las ventanas. En ese momento tiene que decir, ¿sabe qué? Caballito, calma. Calma, calma, calma. Quédate tranquilo. ¿O no? Y a veces no lo hacemos. Eso cuando pisamos, fuera. Sigamos. Familia, ¿qué más? Deshonrar nuestras autoridades. Pisamos, fuera. Cuidado que no tratamos el Espíritu Santo como los fariseos. Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. No apagan el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Bien, terminamos con este último idea. Esto es un ánimo para que tú no simplemente tengas tu tiempo a solos con Dios, tu intimidad, y cuando sales de la presencia es como te olvidas de Dios. ¿Cierto? Eso ayuda mucho en tu tiempo con Dios en la mañana cuando te conectas con Dios. Pero después, durante el día nos pasan muchas cosas. Entonces, el desafío durante el día es permanecer en Él. Y si pisamos fuera, es fácil. Señor, perdóname. ¿Sí? Pum. Si estoy atrasado. ¿Quién ha llegado atrasado? Para algo importante, como entrevista. Eso es angustia. Eso se llama angustia. Si no lo sabía. Esa es angustia. ¿Ya? Está atrasado, entonces empieza a cortar caminos cortos. Me acuerdo, estaba recién convertido y llegaba siempre atrasado a la iglesia. Entonces yo sabía que ya salí tarde de la casa, pero como era chofer de carrera, sabía que podía recuperar los minutos en camino a la iglesia. Pero de repente había un letrero ahí que decían 60. Y miraba al tacómetro de velocidad y andaba ahí como cerca de los 90. Entonces digo, no, este parece que no es el camino. Entonces al final tuve que tomar la decisión de que si yo salgo de la casa tarde, ya estoy tarde. Ya llegaste tarde. Pero a 60. Difícil para la carne. A veces me descubría a mitad del camino, a 80, ya. Volvé a los 60 kilómetros por hora, tranquilito, ya llegaste tarde, recuerda. Así que acéptalo, asúmelo, ya llegaste tarde, a 60. Y la carne, cállate tú, a la cruz, te quedas callado, te calmas. Vuelve la calma a tu corazón, porque el corazón andaba así con una cantidad de adrenalina impresionante. Ya, baja la adrenalina. La adrenalina está hecho para emergencias, no para esto. No para vivir todos los días con adrenalina en la sangre. Tú sabes, mi hermana es médico, y explico claramente que si tú vives todos los días con adrenalina, tu cuerpo tiene una cierta cantidad de reserva para emergencias. Pero si tu vida es una vida bajo estrés, se te acaba completamente ese químico en tu cuerpo y se te acabó. Y eso es una de las mayores causas
de depresión, porque esa química que es para momentos especiales en la vida para sostenerte, se te acaba. Y luego las personas entran en depresión, porque esa química en el cuerpo ya no se puede reproducir más y la tienen que dar por pastillas. ¿Okay? Interesante, vivir bajo estrés y vivir bajo adrenalina todo el tiempo no es el plan de Dios. Tu cuerpo no está diseñado de vivir así. Tú estás diseñado a vivir con tranquilidad y con paz en tu corazón. ¿Ya? Y después me predica a mí toda la semana también. ¿Cierto? O si no, no podría estar predicando aquí. ¿Cierto? Me pilla todo el camino. Con esto vamos terminando. Lo voy a leer lentamente de nuevo y les desafío que tomamos decisiones diariamente de permanecer en Él. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdonándose unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y quiero leer ese famoso versículo que lo puse aquí en mis notas acá. Efesios, por favor, en tu Biblia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Así que tengan cuidado, del 15 al 19. Así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Te das cuenta que cómo vivimos ofende al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a cambiar su código de conducta. Somos nosotros que tenemos que cambiar. Si queremos que Él esté permaneciendo en nosotros, produciendo los cambios, y esto es algo que se me olvidó decir, el Espíritu Santo trabaja en ti todos los días, produciendo cambio, sin que tú hagas nada. Tú solamente tienes que permanecer y Él trabaja en ti. ¿Cómo puedes saber esto? Dice en Filipenses 1:6. El que empezó la buena obra en ti, lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Él trabaja todo el tiempo transformándote de gloria en gloria. ¿Tú qué tienes que hacer? Permanecer en Él. Cuando salgas, pide perdón, vuelve a entrar. Y aprendamos a vivir de forma que no entristezca el Espíritu Santo. Entendemos el Espíritu Santo como el Señor Espíritu Santo, el Rey de Reyes Espíritu Santo, que esté en mí. No hago cosas que no haría si no estuviera presente Jesús. Cuando yo hago cosas, yo me hago la pregunta, ¿lo haría aquí en la plataforma delante de toda esta gente? ¿Y cuánto más? Entonces, ¿lo harás con el Espíritu Santo presente contigo? Haciéndome conciencia de lo que yo hago, de tal manera que entiendo quién está en mí, quién está viviendo conmigo todo el día. Simplemente lo leemos. Así que tengan cuidado cómo viven. No viven como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes,
y haciendo música al Señor en el corazón. En otras palabras, mantenga la comunión con Dios. Manténgalo. Y cuidado de tu comportamiento, porque tú puedes ofender al Espíritu Santo. Escoge vivir sabiamente y el Espíritu Santo va a vivir contigo. Luego dice, en cambio, seas llenos del Espíritu Santo. Seas llenos del Espíritu Santo. Vamos a cerrar los ojos. Esta es una enseñanza práctica para el diario vivir de cada uno de nosotros. Puede que la gente interprete esta iglesia como Viña Agape, hippie, o hasta quisieran poner un título de light. Pero sabe, esto es lo real. No se trata del pilsener, no se trata del tatuaje, no se trata del pelo. Se trata de esto. Se trata de esto. Se trata de honrar al Espíritu Santo, Señor, en tu corazón. Vamos a hacer dos cosas. Primeramente, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón,